A continuación, Noche de miércoles. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Noche de miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Andrés Castillo Maldonado y esta es una nueva noche de miércoles. Síganos por favor a través de nuestras redes sociales, @soycastillo593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. Transmitimos desde el estudio principal de Telesucesos Canal 29 UHF. Faltan 102 días para conmemorar el bicentenario de la batalla del Pichincha. Como les he venido diciendo durante todos los programas de este año, vaya, conozca los museos, vaya al Templo de la Patria, vaya a la Casa de Sucre, converse con sus hijos de los próceres, hablen de la historia, empápense de lo que sucedió en esa gesta histórica. Hagamos todo lo posible para que los jóvenes se acerquen a la historia de la ciudad, para que mañana no salgan en la televisión o en un medio de comunicación a decir que entre Bolívar y Martí se han abrazado en el Ecuador, sino más bien para que tengamos una idea más clara de lo que en realidad pasa en nuestro país y lo que fue la historia de la cual nosotros somos parte importante. La ciudad de Quito es y tiene la oportunidad ahora de celebrar sus fiestas. Siempre celebramos una fiesta nacional. La batalla del Pichincha ha sido una conmemoración nacional, pero ahora por los 200 años y con un ánimo profundamente cívico, tomémonos esa fiesta para nosotros los quiteños y hagamos de este espacio una oportunidad de encuentro. Se vienen un montón de temas, desfiles, marchas, concursos, conmemoraciones, etc. Hagamos todo lo necesario para participar de aquello. Con esto volvemos después del corte y les presentaré a mi invitado de hoy. Volvemos. Volvemos con Noche de miércoles. Hoy tengo un invitado excepcional, un invitado de lujo, periodista, escritor, gran tuitero, muy reconocido entre los medios de comunicación. Desde el 23 de junio de 1976, Carlos Esteban Rojas Araujo, el de Políticamente Correcto, nos acompaña hoy. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Creo que no quise ser periodista desde hace 46 años, pero creo que desde los 8 sí, más o menos. Desde los 8, o sea, vos cogías en la escuela y jugabas a entrevistar. No, hay una cosa bien interesante. Cuando yo era pelado, que tenía unos 8 o 10 años, no sé, yo le acompañaba a mi mamá a las compras al Supermax. Vivíamos al frente del CC y todo. Y siempre le decía que me comprara la revista Vistazo. Porque me gustaba leer la revista Vistazo. Y a través de Vistazo es como que me empezó a gustar el tema del periodismo. Pero bueno, en la revista Vistazo, de donde todavía salían las chicas mediayuchas y cosas, ¿eso te llamaba la atención? ¿O claro, en realidad bueno, creo que eso era un mensaje subliminal. Pero en realidad lo que me gustaba era leer Vistazo. Porque era una revista quincenal y mi mamá me compraba. Y ahí empecé el gusto por el periodismo. Y fíjate tú que terminé escribiendo para Vistazo. Ya, y entonces, eso es un orgullo, es una cosa muy chévere. Sí, porque claro, uno encuentra su vocación el rato menos pensado, ¿no? Es decir, no es algo que uno va, un día amanece y dice, ya, voy a ser periodista, sino más bien... Pero bueno, siempre me gustaba el periodismo. Entonces cuando ya entré en el colegio y decía, quiero ser sociales, luego quiero ser periodista. O sea, siempre me gustó, no tuve mucho ese conflicto. Es decir, pero tú sí fuiste un sociales por vocación, no porque eras tapa para los números. Claro, no, es que yo era del Benalcázar. Si los del Benalcázar somos medio buenos. Saben todo, conocen todo. Pero no me gustó, o sea, sí, lo que yo me dio un poco de rebeldía, un poco porque decía, tengo que esperar tercer y cuarto cursos
para hacer mi vocación y me restando que sacarme la madre con física, con química, con geometría, eso era una tortura. Espantoso. Horrible, eso. pero bueno. ¿Alguna vez has aplicado un trinomio cuadrado yo perfecto, sí. vos? A mi hermano el otro día, hace algún tiempo, mi hermano, yo le solucionaba algunos problemas gráficos, unos problemas matemáticos, porque mi hermano es ingeniero. Ya. Entonces a veces como que no le salía en Grecia, pero si le haces así, funcionaba. Yo Oye, no me ¿te acuerdo acuerdas mucho. todavía vos de esas cosas? No O me ya acuerdo se mucho. te quedó. Verás, en me la gusta cara? mucho, por ejemplo, me gusta bastante el dibujo técnico, por ejemplo. Ya. Entonces a veces en mis ratos de inspiración como que empiezo a hacer algunas cosas porque me gusta eso. Y algunas cosas matemáticas, sí, porque además como fui cajero de Supermaxi, entonces como que me quedó esa tara medio administrativa. Ya. Entonces me gusta jugar con los números a ratos, pero hasta cierto nivel, creo que hasta tercer curso. Vos naces en Quito. Yo soy quiteño. Sí. Quiteñísimo. De papá y mamá quiteños, No, ¿o no? bueno, mi papá sí es quiteño, mi mamá es de cuencana, pero mi familia materna, una parte es riobambeña y la otra es ibarreña. Bueno, ¿y tú naces y creces en dónde? ¿En qué parte de la ciudad? A ver, yo los primeros años viví en San Carlos. Ya. Mis papás tenían un departamento. Luego mis papás se divorciaron y me fui a vivir por unos pocos años por la Carolina. Ya. Ahí estuve hasta como el tercer curso del colegio. Y luego nos fuimos a vivir al barrio América. Ujú. Y ahí me quedé como hasta el año 2001 más o menos. ¿Y el muchacho de escuela, en qué escuela estuvo el En Carlos? el Borja 3. En el Borja 3. Católica, apostólica y romana. Eso sí, ¿no es cierto? Es lo que le preguntaba la semana pasada al Javier Orti, porque estos de los Borjas, unos son militares, otros son seglares, otros son curas, Son ¿no? maristas. Son los maristas. Yo creo que era Cabanis, pero yo era del Borja 3. Ya, eras del Borja 3. Sí, ¿ya? sí, del Borja 3. Y claro, y ahí llega un momento en que te decían o al Benalcázar o al San Gabriel. Ya, claro, Entonces, esa era la dicotomía en esa Claro, época, y ¿no? mis papás me mandaron al Benalcázar. Ya, diste la prueba de Di la ingreso. prueba y toda fue un la- estrés y pasé Qué y todo, ¿no? tormento era eso de los exámenes. Pero de sabes que yo ingreso, tenía cabrón. ganas de irme a la casa porque es como que me lavaron el cerebro desde chiquito. ¿Ya? Y realmente el orgullo que tengo de ser un egresado de Benalcázar es algo que no sé, seguramente lo sentirás tú porque tú eres de Gabrielino, ¿no sé? No, yo soy lasallano. Ah, la Sayano. Bueno, Sí. hay otros que son de San Gabriel y todo. Pero, por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos de colegio que nos llevamos hasta ahora. Entonces, siempre Ya. reivindicamos esos valores. Oye, ¿y que hay nos el dejó Benalcázar. campeonato de deportes de los exalumnos del Benalcázar? ¿Juegas Yo vos ahí, creo- o no, yo no ¿Qué juego. tal eres para el deporte Más vos? o menos nomás. ¿Qué me juegas? gusta la natación, por ejemplo. Natación sí me ha gustado todo el tiempo. Atletismo, Ya. pero hacía fútbol no. Bueno, Eso no. y en el atletismo eres fondista, eres Hacía velocista. ¿qué? en el colegio hacía vallas, un tiempo hacía vallas y corría, pero nunca fui un gran deportista. No. Nunca fui un gran deportista. Pero tampoco que digan, ahí viene el escaldado del Rojas. Espero que no hayan dicho eso. Bueno, oye, y dime una cosa, cuando tú ya entras a la universidad, ¿en dónde sigues periodismo? En la central. En la Central. Es la mejor facultad de periodismo, creo yo, ¿no es cierto? Sin duda alguna. Porque hay que reconocer cosas, ¿no? La Universidad Central se destaca en el periodismo, en la comunicación y en la medicina. Sin duda alguna. Sin duda. Tal vez, a ver, lo que pasa es que no te sabría decir ahora. Cuando yo entré a la Universidad Central hace 20 y pico de años, 25 años, era una gran universidad, era una gran facultad, porque no había más que la San Francisco y la Central. La Católica tenía una facultad de literatura, entonces no era lo que muchos queríamos, hacer periodismo. Ya, Y empezaba La Salle, que era una suerte como de Central VIP. ya. Entonces, yo me acuerdo que yo empecé a estudiar en la Central y yo ya era cajero del supermercado. Y hubo un paro, no me acuerdo, creo que era por la caída de Bucarán, no me acuerdo bien, y se cerró la universidad 6 meses. Entonces yo me iba a cambiar de universidad y me iba a ir a la Salesiana porque en esa época era mucho más difícil financiarte un crédito. Claro. Eran otros tiempos y eso es lo que muchos jóvenes no se dan cuenta. Ahora es mucho más fácil endeudarse y proyectarse créditos. Antes, por la inflación y por esas cosas, era mucho más difícil. Entonces mis padres no tenían necesariamente para pagarme en la Católica o algo así. Entonces Ya. yo me iba a cambiar, yo trabajaba, era cajero, y me acuerdo que Pilar Núñez, no sé si Claro, sabes quién es, claro, la claro, famosa claro.
profesora que luego se hizo correísta, era profesora nuestra y era bravísima. Claro, y ella era claro. cliente mía del supermercado. Creo que ella se fue ya, murió ya. Murió hace como 2 años. Claro, ¿no? ella fue 2 o 3 asambleísta años. por el correísmo, Por el correísmo, inclusive en la sí. Asamblea Constituyente. Entonces ella iba a hacer compras con su mamá en el supermercado. Ya. Entonces ahí me preguntó y le dije, vamos a cambiar. Y me mandó al cebo, me dijo, te tienes que quedar porque ya se va a abrir. Que no sé qué. Entonces de un carajo me mandó de nuevo a la central. Ya. Y ahí me quedé, hice la carrera. Yo creo que la central tiene 2 cosas interesantes. Yo creo que es el pensamiento social, que sí es importante, y el pensamiento teórico crítico, que es fundamental. ¿Quiénes eran tus compañeros que tú recuerdes y que digas ahora están descolando en el periodismo? A ver, el Francisco Garcés, por ejemplo, estuvo un año, Ya. era un año mayor a mí. Éramos compañeros de colegio, pero yo me fui a Estados Unidos un año y él siguió un año más. O sea, yo arrastraba un año en la universidad. Él era un compañero. Andrea Marín, por ejemplo, era otra compañera. Ya, mía ella la también es de universidad. Coavisa, ¿no? Ella es de Andrea Coavisa, Marín. ajá. Ajá. Me parece que Hernán Higuera también, pero no sé si era 1 o 2 años mayor a mí. Compañero mío fue el fotógrafo Pavel Calahorrano. Tenía algunos compañeros Rodrigo Jordán. En todo caso fue una Y mi generación... esposa. ¿Ya? Mi ¿Ya? esposa, sí. Sí, en todo caso, ¿tú crees que fue una generación fértil de periodistas? Creo que era una generación interesante porque, como te decía, no había mucha oferta académica en la ciudad sobre el periodismo. Ya, O tenías que tener muchísimo dinero en esa época para irte a la San Francisco, porque tenías que tener mucho dinero, claro. o hacer literatura en la Católica o quedarte en la Central. Y yo Ya. me quedé en la Central. Bueno, y sales de la universidad y tus primeras actividades como periodista fue ir a golpear puertas. O sea, yo apliqué una pasantía en el comercio. Ya. Porque en esa época yo ya sabía que había, o sea, ya se conocía que eran pasantías. Y aplicamos en ese momento quien era mi novia, ahora es mi esposa, fuimos los dos al comercio y aplicamos. Ya. Y entré al comercio el 8 de marzo de 1999, el día que se congelaron los depósitos. Ah, ¿ves? Claro. Yo me acuerdo en la temporada anterior cuando le entrevistaba al Andrés Carrión, él también tiene muy claro cuándo fue la primera vez que hizo una actividad periodística. ¿A usted les marca la vida ese primero? a mí ¿no? lo que me marcó fue que, claro, mi mamá me pegó una vaciada 2 días o 3 días antes porque decía que como en un momento de crisis como el que vivía el país, se me ocurría a mí dejar el trabajo que yo tenía en el Supermax, que era cajero. Pero yo sabía que tenía que ya abrirme de eso y empezar a hacer mi profesión. Claro. Entonces yo voy el día que congelan los depósitos al comercio a trabajar, a presentarme como pasante, Yeah. y el país estaba incendiado. Y era chistoso porque me acuerdo que en esos días empezaron a reducir gente, nómina. Entonces yo decía, ¿qué hice? Debut y Perdí mi despedida. trabajo por quedarme aquí, no sé qué va a pasar. Pero me pegué unas 2 amanecidas ahí en el comercio, aunque sea haciendo bulto, porque no es que hacías mucho. Y esto cuando tú fuiste el primer día, ¿no es cierto? Tu primer día de trabajo, cogieron y te dijeron, reporta aquello, o cubre o haz una crónica de esto. Te ponen a hacer cosas muy, muy puntuales, porque obviamente no pueden delegar algo en alguien que no sabe nada de nada. Ya. Entonces empezamos a dizque inaugurar el departamento digital de ese momento, que era subir las notas a internet, pero en internet no había mucho. Ya. Y nuestro jefe, el mandamás, era ahí José Hernández. Entonces, Ah. tener a José Hernández como editor general del Menudo comercio, jefe, ¿no? y eso era Menudo una cosa. jefe. Él, Marco Arauz y Hernán Ramos. Entonces era una plana mayor, pero súper Exigente, marcada, rigurosa, exigente. ¿no? Y claro, entonces uno, pasante pelado, lo único que hace es asustarse, pues. Y tienes Ya. que empezar como a saber cómo funciona el periodismo y poco a poco. Pero claro, José Hernández hacía talleres, porque él tenía algo de bueno, tiene una vocación de maestro. Entonces, en medio de todo el relajo que había en el país, congelamiento bancario, el problema del Maguad alrededor, los indígenas, todo, él sabe el trabajo de todas las mañanas a los pasantes y a los redactores que recién se incorporaban como redactores y otros éramos pasantes, a darnos clases. Ya. Entonces, él nos enseñaba, nos daba las clases del oficio. Entonces, siempre que nos preguntaba, yo siempre tenía como reflexiones políticas. Entonces, el man como que dijo, bueno, a este man pongámosle en la sección política. Y ahí empecé y ya me quedé en la sección política. Él es el Carlos Esteban Rojas Araujo. Ya hemos hecho una primera aproximación con su vida, cómo fue que se enamoró del periodismo. Al volver hablaremos del Carlos Rojas, el hombre, la familia, los guaguas, etcétera. Volvemos.
Seguimos con Carlos Rojas Araujo en el último segmento de la noche de miércoles. En las redes sociales, donde tú eres un destacado tuitero, te sueltan de vez en cuando. El Ecuador es hoy un mejor país, o es un mejor país. Alguna cosa por el estilo. ¿Por qué te cogen por ese lado? A ver, eso es, siempre me tratan con esa frase de callar cuando hago un comentario medio tóxico. Ya. Porque creo que en el Twitter a veces me pasa un poco de tóxico. ¿Qué vomitadero es el Twitter? Pero creo que es una red necesaria. Ya. ¿Qué es lo que pasó? Yo cometí un error periodístico ahí. Un error periodístico de saber escribir bien un tweet. Ese día, el día que yo subí ese tweet, Ecuador es hoy un mejor país, fue el día en que Yacu Pérez le invita a Guillermo Lasso a conversar en el CNE para definir entre los dos un acuerdo que permita calmar los ánimos y que sobre ese acuerdo se solucione el problema del paso a la segunda vuelta de Yacu o de Lasso, ¿no es cierto? Entonces, como todo el mundo estaba completamente preocupadísimo por lo que ocurría, y claro, Arauz y el correísmo ya se creían volver a Carondelet, ¿no? Entonces me pareció un gesto súper noble de Yacu y me pareció un gesto muy inteligente de Lasso de haberle aceptado. Entonces cuando los dos conversan y dicen, ok, vamos a reunirnos por el bien del país y todo, entonces a mí también me agarró la emoción y yo puse Ecuador es un mejor país. Pero claro, lo que tenía que haber puesto es sobre la reunión de Yacu y de Lasso, Ecuador es un mejor país, porque le daba contexto al tema. Entonces no me di cuenta de esa falta de contexto y ya la cosa se fue. Y ese rato no fue tanto porque la gente como que sabía de qué hablaba, pero empezaron a pasar los días y el texto, la idea perdió contexto. O sea, fue más o menos como el Me Dueles de Ecuador, que hay por ahí también. Bueno, pero creo que el Me Dueles de Ecuador es mucho más comprensible. Entonces, al poco tiempo, masacre de las cárceles, problemas con las vacunas, todo. Entonces a cada rato me sacan, ahora sí Ecuador es un mejor país, ahora sí que Ecuador es un mejor país. Entonces todo el rato me sacan esa, yo me río porque digo... yo di papaya, como dicen los colombianos. Hay que aprender a reírse en el Twitter. Sobre todo cuando das papaya, yo di papaya. ¿Ya? No, tú no serías capaz de seguirle un juicio penal a nadie por lo que te digan en Twitter. No, qué pereza. Porque por ahí hay un periodista de una importantísima radio que maneja la prefectura que le anda siguiendo juicios a un cineasta. Que, bueno, a eso se acostumbraron, ¿no? Se acostumbraron durante 14 años y creo que esa es la forma en la que ellos miran el periodismo, consideran la reputación como algo supremamente fundamental en una democracia. Es esta personalización de la política que tanto daño nos ha hecho y ahí pues... Oye, ¿cómo sorteaste tú, Carlos? Porque el programa tuyo ya tiene sus años. Va a cumplir 6 años. Ya va a cumplir 6 años. Es bastante. Y estuviste en la época del correísmo. Sí. Y resultabas incómodo y eras un periodista nuevo y eras una cara distinta. Que aprendí a hacer televisión, además, que ese es otro ingrediente complicado en esta historia. Porque no es lo mismo que dominar la televisión como formato y hacer un programa de opinión. Otra cosa es venir de la prensa y aprender a hacer televisión con todas las presiones que conlleva ese programa como tal. ¿Cómo llegas tú al programa? Yo llego porque, bueno, se abrió la posibilidad de que yo participara en Ecuavisa. Me conocí a don Javier Alvarado Roca, a su hijo Javier. Y ellos me plantearon la posibilidad de acompañarles en Ecuavisa. Entonces entré ahí y comencé a salir de la prensa a la televisión, que es un cambio completamente distinto porque el periodista de la prensa ejerce su oficio de manera diferente al periodista de la televisión. El periodista de la prensa piensa para adentro, recapacita, escribe, borra, vuelve a poner y manda. Y al otro día se lee en ese momento lo que escribes. El de la televisión es ese rato. Entonces te obliga a ti como periodista, como periodista, a cambiar algunas destrezas. Ser menos complicado, menos alambicado en el lenguaje, pero ser mucho más rápido en las respuestas y quizás hacer un poco más de show. Entonces a mí, por ejemplo, la idea del show al principio me estresaba porque no sabía cómo hacer un show. Es que, Carlos, la televisión tiene que entretener también. Tiene que ser un show, claro. O sea, tiene que... la gente que quiere verte a vos un domingo a las 10:30 de la mañana
no es que dicen, pues vamos a ver todo lo que dicen, sino también se van a entretener un poco. Claro, pues entretener. Ahí me mandan un tweet que está bonito el pañuelo. Claro, ayer por ejemplo yo le decía. O que si les acepto algunas salidas, alguna pelada. Entonces, eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Ayer les digo, voy a entrevistarle al Carlos Rojas. ¡Ay, el guapito ese del 8! ¿Ves? Entonces, claro. Me imagino que ya tú te encrespas. Entonces ahí uno tiene que decir, bueno, también estoy haciendo un poco de show, ¿no? Bueno, y a todo esto, tu familia, tu mujer, un respaldo total, la nombraste. Sí, claro. Lo que pasa es que como mi mujer es periodista, ella sabe cómo funciona esta vaina. Entonces ella me respalda mucho en eso. No tenemos hijos y eso creo que nos ha dado como mayor tiempo para poder ejercer nuestro trabajo. Yo te he visto en las redes y en tus comentarios siempre un tipo de centro, un tipo moderado en la esfera política. ¿Te consideras un tipo de centro o eres izquierdosón o eres...? Nunca he sido izquierdoso. ¿Ya? ¿No? Nunca en mi vida he sido izquierdoso. Desde que estaba en el colegio, que es una época en que surge mucho esta idea medio loca de ser de izquierda y todo, a mí siempre me pareció como medio tóxico, medio denso esa cosa. Además porque mi familia es una familia de clase media que le costó mucho trabajar. Mis padres han trabajado siempre en empresas privadas, en cargos, mandos medios, no es que han sido empresarios ni dueños de nada, con mucho sacrificio, con mucho tesón, a veces con carencias o no, pero siempre tuvimos la idea de que es mejor trabajar en el sector privado que en el sector público. Y eso es una cosa que me ha marcado toda la vida. No estoy denostando el trabajo público bajo ninguna circunstancia, pero siempre me he sentido más cómodo y he reivindicado el papel que tiene la empresa privada y el empresario en una democracia y en engrandecer un país. Oye, y en esa lógica, algún rato le invitaré y me imagino que le va a ver hoy en la noche a su compañero de trabajo, pero la Claudia en cambio sí es bien de izquierda, ¿no? O sea, sí se pega sus adobazos en las redes sociales. No sé si, lo que pasa es que... ¿Cómo concilias vos? Bueno, democrático. El periodismo es pluralista, ¿no? Pero yo creo que, a ver, Claudia lo que tiene es una gran vocación social y una gran convicción de reivindicación de derechos. Es una periodista mucho más formada en la lógica de la reivindicación de derechos. Yo quizás puedo ser un periodista mucho más formado en el análisis político y en el debate institucional de la política. Eso para mí es lo fundamental. Entonces, por eso es que surgen muchas cosas. Entonces, yo he aprendido mucho de Claudia, entender mejor cuál es la importancia que tienen determinadas luchas. Y creo que eso es importante. Y ella ha aprendido mucho más a entender que la derecha también es una propuesta democrática. Oye, ¿y tú crees, por ejemplo, que la posición de la Claudia es la políticamente correcta? ¿Ahora, en la actualidad? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí, porque defiende sus convicciones. Yo creo que es importante que la gente defienda convicciones. Pero claro, es que cuando tú te vienes la convicción, por ejemplo, de la empresa privada, de un poco la liberalización del mercado, los acuerdos con los otros países, etcétera, ahí tú ya, te saltan los grupos diciendo que estás siendo retrógrado, aun cuando estés defendiendo. No solo retrógrado, mucha gente considera... Yo, por ejemplo, soy muy crítico de la subsidiariedad del Estado, de que el Estado todo te subsidie. Por ejemplo, yo en eso tengo unas ideas súper claras y considero que ahí la excesiva paternalización de todos los gestos de la política, porque eso se ve bien o vende bien, no va conmigo. Entonces yo considero que tiene que eso haber un límite y sobre eso tiene que haber otros roles, el rol de la economía, el rol del trabajo, el rol del sacrificio, que son cosas que te funcionan en una Tú y yo, Carlos, vamos a una plaza de toros y la disfrutamos de principio a fin. Por supuesto. ¿No es cierto? Y esa es una convicción que nosotros tenemos. Pero ahora resulta que somos políticamente incorrectos. No hay cómo decir eso. Hay que cuidarse de eso porque te apalean por todos los frentes. Pero creo que las generaciones han cambiado, Andrés. ¿Sí? Yo creo que eso no podemos dejar de lado. Una cosa es que uno disfrute de una corrida de toros. A mí me gustan las corridas de toros. Yo cuando puedo voy a una corrida de toros. No soy un experto taurino como lo puedes ser tú, que se sabe al detalle todos los códigos, pero me gusta el ambiente y me gusta la libertad. O sea, el debate político que surgió alrededor de esa corrida en cuanto a la libertad. ¿Ya? Me pareció que eso era una lucha que había que dar. Hemos de conversar bastante más largo de ese tema. Pero no puedo dejar de reconocer que la gente el día de hoy no le interesan los toros. Y eso es una cosa que no es inevitable. Entonces, a mí me da mucha tristeza, pero he visto hijos de toreros que no soportan los toros. Y yo que tengo una generación un poco más, soy más grande
en compañeros periodistas míos de Coavisa, cuando yo hablo del tema, se espantan. Bravísimos, claro. Porque es algo que les choca. Y Lo que me pasa a mí con mis hijos. En fin, Carlos, ¿ves? te agradezco muchísimo. Voló, ¿viste? Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado.